Hoy queremos seguir abriendo la charla, mi querida Pan, con nada más y nada menos que Marcos López Ardiles, general en retiro, historiador militar y presidente de la Academia de Historia Militar de Chile, reconocido por sus estudios del conflicto del siglo XIX y la Guerra del Pacífico incluida. Bienvenido a turno, don Marcos. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Una pequeña corrección, yo no soy presidente de la Academia de Historia Militar, lo fui, y ahora soy vicepresidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Para que Actualizamos la biografía. no se me vaya a molestar el actual presidente. Sí. No. Hay cosas protocolares que Expresidente. por supuesto hay que mantener en boga. Es por eso que tenemos una serie de preguntas que queremos seguir profundizando. Y la primera es sobre la preparación y las causas de la guerra. ¿Cree usted que la guerra del Pacífico era inevitable? A ver, yo creo que toda guerra es evitable, Ya. en primer lugar, ¿cierto? Tal como dice esa frase, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ujú. Cuando la política y la diplomacia fracasan, el último recurso que le queda a la política es las armas. Entonces la guerra es un fenómeno político. ¿Ah? Uno habitualmente tiene en vista que es un fenómeno militar, pero primero es un fenómeno político. Las armas son un instrumento de la política. Y sí, claro, pudo ser evitado cuando hay voluntad de evitar una guerra. Yo creo que ahí hubo naturalmente tosudez por parte de Bolivia, en que se negó absolutamente a una negociación. Y por otra parte, teníamos al Perú, del cual ya sabíamos que había firmado un tratado secreto contra Chile, Bolivia y Perú contra Chile. Tratado que además trataron ellos de incorporar a la Argentina. En consecuencia, era una situación muy difícil para Chile y se evaluaron todas las posibilidades. Incluso el presidente Aníbal Pinto era un hombre muy pacífico y muy dado a mantener la paz. Sin embargo, las circunstancias ya fueron inevitables. Eh, Aprovecho de contarles que hay un libro muy interesante sobre eso, que se llama Sesiones secretas del Senado chileno entre el año 79 y 81, Ya. y que da cuenta de los análisis políticos entre los senadores para ver si enfrentábamos o no la guerra. Es notable el grado de estabilidad política y de consenso político que hubo finalmente entre los políticos apoyando al Ejecutivo en que no quedaba otra alternativa que la guerra. Hubo unas pequeñas diferencias, especialmente Benjamín Vicuña Maquena tenía algunas miradas distintas, pero hubo un consenso absoluto, que es una cosa muy interesante. ¿Y cuál sería, según usted, la decisión? Porque dijo que era evitable, digamos, todas las guerras son evitables, pero no cuando la política falla. ¿Cuál habría sido como la decisión política que más empujó a esta guerra del Pacífico? ¿Cuál fue la más grande? ¿La traición? No, a ver, las causas de la guerra es bien difícil, en la mayoría de los casos, identificar una sola causa. Aquí hay un tema con el Perú que viene desde el tiempo de Hispano. eh, Era asombroso cómo la capital de los virreyes, Lima, miraba con cierto desdén a esta pobretona capitanía general aislada de todo. Pero esta capitanía general emerge no tanto en riqueza, que nunca lo fuimos, Ujú. sino que en institucionalidad. Esa cosa es admirable y es lo que se habla a veces de la excepcionalidad chilena. No queremos parecer chauvinistas o arrogantes, pero mientras todo el resto de las repúblicas se independizaban entre conatos, asaltos, golpes de Estado, aquí mantuvimos, especialmente a partir del año 30-31, una estabilidad increíble. Hay que darse cuenta que aquí en Chile tuvimos 4 presidentes en 40 años. O sea, eso no se daba en Europa, en ninguna parte. O sea, ese es un poco el Estado portaliano, se le asigna a Portales, esta inspiración de esta república conservadora que se miró inicialmente de estos 4 gobiernos, 3 conservadores y el de Pérez ya más liberal. Pero si vamos a las causas, entonces, las causas reales o que tenemos más a la mano son económicas. Ujú. Es el guano y el salitre. Una disputa entre eh, el país que en ese momento era propietario del territorio, efectivamente Bolivia, por circunstancias
que no es de analizar ahora, Chile había cedido un territorio a Bolivia, pero en ese territorio boliviano se explotaba salitre. Sí, El salitre en ese tiempo era, no sé, equivalente al litio, podría ser. Era el boom de del ahora, momento. Porque con el salitre se permitía una gran cantidad de fertilizantes que en Europa eran muy requeridos y además fabricación de pólvora en una Europa que estaba siempre belicosa. Así que el salitre era el boom del momento, era muy codiciado. Pero en este territorio boliviano, un territorio cedido por China, Bolivia, por circunstancias distintas del Tratado de 1866, lo que ocurría es que las compañías explotadoras eran chilenas y la gente que había ahí trabajando era chilena. Cerca del 80% de la población de Antofagasta en ese entonces, Antofagasta boliviana, era chilena. Y los capitales y las empresas eran chilenas. Entonces el problema se produce cuando un presidente boliviano, Hilarión Daza, decide romper un tratado y cobrar un impuesto a esas salitreras. Y ante eso el gobierno de Chile dice, no, esto es romper un tratado que estaba así determinado y vamos a proteger a los capitales y a los obreros chilenos que están ahí trabajando, y dispone Chile unilateralmente un desembarco en Antofagasta el 14 de febrero de 1879. clarísimo como el agua. Debo Sí, decir que es súper muy claro. buena la explicación. Me Oye, encantó. ¿cuál era el estado de preparación del ejército de Chile al inicio del conflicto? A ver, el ejército permanente, el ejército profesional, era de alrededor de 2.300, 2.400 hombres. La mayoría habían estado empleados en las campañas de incorporación de la Araucanía. Había también una guardia civil, que eran, podríamos decir, militares de fin de semana, un ejército de reserva, que se aproximaba a los 5.000 individuos, pero con muy mal entrenamiento esporádico. O sea, 2.400 no era nada. Era muy poco. Muy poco. En la Marina, sin embargo, estábamos bastante mejor. Ujú. Teníamos una Marina que con la llegada 2 años antes de la guerra de 2 acorazados, dos super acorazados, el Blanco Encalada y el Cochrane, era como si tuviéramos ahora la Marina de Chile comprara 2 navíos de primera categoría nuevos. ¿Ah? Cosa que nos resulta imposible hacer ahora. Pero teníamos 2 acorazados con la mejor tecnología, el mejor blindaje, la mejor artillería de la época. Así que la Marina, además de eso, 4 o 5 buques que ya estaban más viejos, entre ellos nuestra querida y conocida Esmeralda. Esmeralda. Viejita, de madera, ya con mucho recorrido, y lo acompañaba una compañera tan veterana como Longeva ella, como la ella. Covadonga, que ya conocemos su historia, estamos en mayo, así que homenaje a esas glorias navales de pasada. Muy apropiado este mes de mayo, porque junto con el 21 de mayo solemos recordar otra fecha, o olvidar otra fecha, que es el 26 de mayo, la batalla de Tacna. Eso, queremos saber qué batallas también acompañaron a esta guerra, porque se habla del gran hito, pero hubo bastante momento, campañas o batallas decisivas que dieron el resultado que todos conocemos. Sí, muchas. Si ustedes me exigen que identifique las más importantes. Sí, se lo exigimos. Bien. Asumo el desafío. Sí, yo creo que Tacna tiene una función importantísima porque marca la separación, la ruptura de la alianza en lo militar entre Perú y Bolivia. Los 2 aliados que estaban contra Chile se acaban separan. y la guerra continúa solo con Bolivia. Algo muy importante desde el punto de vista más que nada simbólico y de la actuación del valor y el heroísmo es la toma del Morro Arica. Y luego yo creo que ya nos saltamos a las 2 batallas que dan la entrada a Lima, Chorrillos y Miraflores. Que creo que la de Chorrillo fue, pero sangrienta. Las dos fueron muy sangrientas. Los peruanos, eso lo decimos pocas veces, los peruanos defendieron valientemente su capital. El soldado peruano dio muestras de valor y de la capacidad de movilización. Date cuenta que los batallones peruanos que defendían Lima se llamaban el batallón de los sastres, el batallón de los zapateros, el batallón, en fin, los gremios formaron sus propios batallones para defender la capital. A mí me parece sublime.
En lo que uno tiene reservas y observaciones es la conducción política del Perú, pero en la conducción y el valor de sus soldados merece nuestro absoluto reconocimiento. Esas dos batallas, que fueron con 2 días de diferencia, fueron las que permitieron al ejército comandado por el general Baquedano entrar a la ciudad de Lima. Qué brutal entrar a Lima. ¿Por qué entrar a Lima, a la capital? Sí. Bueno, era lo que se usaba en el siglo XIX. Poco tiempo antes se había desarrollado en Sudamérica la guerra de la Triple Alianza, que fue Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay solo y aislado. Fue una guerra atroz, donde también esos 3 países aliados ocuparon la capital, Asunción del Paraguay, pero la ocuparon, no quiero causar ningún bochorno a nadie, la ocuparon con matanza, con incendio, con violación. La entrada a Lima, que más bien en Chorrillos hubo algunos saqueos que avergüenzan a la fuerza chilena, pero la entrada a Lima fue impecable, a tal punto que el general Baquedano fue tan sensible en eso que prohibió que las bandas militares entraran a Lima tocando el himno nacional de Chile, para no herir la sensibilidad de los peruanos. Así que se entró tocando Yungay y otras marchas, pero no el himno nacional de Chile. No obstante eso, Lima estuvo ocupado casi 3 años por las fuerzas chilenas y el Perú. Gran parte, hablamos siempre de la ocupación de Lima, pero estuvo ocupado tan al norte como Trujillo y las fuerzas chilenas terminaron ocupando tan al sur como Arequipa. Así que, ¿y cuál fue la causa de esto? ¿Por qué nos quisimos quedar en el Perú? No, había una causa muy sencilla. No teníamos con quién firmar la paz. Claro. No había cómo Claro. firmar la paz. No había dónde. Me extendí mucho, perdón. No, está perfecto, me encanta que estés pone entendiendo. muchas imágenes y por eso mismo quiero saber cómo era la vida cotidiana de un combatiente chileno en el frente. ¿Quién era la persona que iba a la guerra? Buenísimo. Durísima, sin duda. En primer lugar, muy, muy dura. Démonos cuenta de una cuestión de escenario geográfico primero. Nuestros reclutas venían de la mayoría de la zona central y sur. Ujú. Aquí una cosa notable. Después del 21 de mayo, esta guerra que al principio a los chilenos les parecía lejana, extraña, por razones políticas que no entendían, y el paralelo 24, que el paralelo 25, que el límite de por qué, y el impuesto lo había sentado. Nadie de Talca o de Rancagua o de Curicó entendía eso. Ujú. Pero ocurrió un hecho glorioso que cambió, que fue el combate naval de Iquique. Ujú. Eso encendió el ánimo y el entusiasmo de los chilenos, al punto que empezaron a competir las provincias y las ciudades por aportar cada una de ellas con un batallón para la guerra. No le puedo Eh. creer. Después del 21 de mayo. Exactamente. El ejército tenía un ejército de línea, un ejército permanente, que hablamos que se inició con 2.400, y después hay un ejército movilizado, con batallones movilizados. Pregúnteme, de cualquier ciudad o provincia del sector central. Hubo de Coquimbo, hubo movilizados de Rengo, hubo movilizados de Concepción, de Linares, de Talca, de Colchagua. En De fin, Putaendo hubo, yo soy de Putaendo, el primer pueblo libre de Chile. ¿ves? Imagínate. Me imagino que también tienen Por que haber supuesto, ¿ves? tiene que haber habido ahí Soldados. al cruce de los Andes, primero que llegan a Putaendo. Sí. Sí, ¿ves? ¿Ves? Y Muy de bien. allá soy yo. Ya, entonces ahí se juntaron Bueno, después del entonces, 21 pero de mayo. caigo a la Sí. pregunta. En consecuencia, el primer impacto de ir a la guerra en el norte, encontrarse con un paraje totalmente distinto, de una aridez brutal. No estaban los arbolitos ni las cauces de agua que estaban acostumbrados. El primer impacto es geográfico. Habían tenido un entrenamiento breve pero efectivo. El ejército permanente comisionaba en estos batallones a militares profesionales para entrenarlos, y generalmente estos batallones movilizados estaban al mando de un militar profesional. Las temperaturas, el peso del equipo, el frío intenso de la noche del Sí. desierto, las caminatas a todo sol, los largos transportes en los buques de la Armada o en los transportes. O sea, fue durísimo, durísimo. Yo ahí recomiendo leer algunos
algunos libros que dan cuenta de eso, especialmente los libros que son testimoniales. ¿Ah? Hay un libro muy bueno que se llama 6 años de vacaciones. Un autor que entra al ejército a los 15 años y él siente que su permanencia en la guerra fueron sus vacaciones. Parece una ironía, ¿cierto? Pero él Sí. describe muy bien las penurias de la guerra, qué le pasó en la guerra y especialmente el inmenso valor y el inmenso entusiasmo de estos soldados chilenos. Marcos, y hablemos un poco del ejército y de la situación sanitaria o de salud. ¿Es verdad que las enfermedades afectaron mucho al ejército? Muchísimo, muchísimo. Démonos cuenta que Chile nunca había tenido un ejército tan poderoso y tan numeroso. En primer lugar, o sea, la batalla de Maipú, que es lo que podemos tener más cercano, que fue 70 años antes, las tropas patriotas eran 5.000 individuos. La batalla de Yungay durante la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, ¿ah? De ahí viene el himno de Yungay que nosotros en mi generación cuando éramos niños todos lo conocíamos y cantábamos. Ahora ¿Cuál no es? A ver, quiere que se lo cante. sí. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo. Me suena. Me suena, me suena. En los desfiles. Esto ahora tiene otro precio, ¿ah? Con canto ya fue. No, ya, yo me perfecto. acuerdo de los... Bueno, entonces, en definitiva, este ejército, cuando ya llega a Chorrillos y Miraflores, en vez de 5.000 hombres, que era lo que estaban acostumbrados a mandar nuestros generales, era un ejército de 27.000, 28.000 hombres. Con todo eso que Un tremendo ejército. En consecuencia, la situación sanitaria era súper delicada. Y el ejército no tenía un servicio de sanidad apropiado, con lo cual se movilizaron lo que se llamaban ambulancias. Pero no eran vehículos de 4 ruedas con una sirena arriba. Ambulancia se llamaba a una organización destinada a atender a los soldados. Y ahí se movilizaron médicos chilenos, practicantes chilenos se llamaban los enfermeros, Ujú. que con mucho entusiasmo partieron a la guerra y con procedimientos médicos de esa época. Gran parte de los procedimientos médicos eran amputaciones. Claro, y me Wow. imagino que no daban abasto para un ejército de más de 27.000 soldados. Exactamente. Y después de la ocupación de Lima hay una campaña muy larga, muy penosa, que es la campaña de la Sierra o campaña de la Breña, como llaman los peruanos, donde el clima de la cordillera peruana fue muy, muy adverso para las tropas chilenas. ¿Ah? El clima de frío, ahí hubo viruelas. O sea, del total de muertos en la guerra del Pacífico, hay cerca de no recuerdo bien, pero un porcentaje no menor, 20 o 25% de muertos solo por enfermedades. Así que Qué horrible. Claro, más que las consecuencias de la guerra, las enfermedades. Bueno, que son otro tipo de... Sí. Más que de la batalla, digo. Exactamente. Marco, hablemos un poco de los héroes militares que tienen el contexto en esta guerra del Pacífico. ¿Cómo evaluaría usted hoy el liderazgo de personajes como Manuel Baquedano o José Francisco Vergara dentro de la conducción del conflicto? Qué buen ejemplo me pones, 2 personajes tan distintos, Vergara Icónicos. y Baquedano. A ver, yo hay algo que quisiera destacar también, el sentido de unidad nacional tras la consecución de la victoria en la guerra. Ujú. Entonces, me están preguntando por militares. Sin Claro. embargo, yo voy a retrucar de alguna manera, poniendo de relieve la enorme participación de civiles en la guerra en el nivel directivo. Rafael Sotomayor, Ujú. un coloso que fue nombrado ministro de guerra en campaña. José Francisco Vergara, un personaje que es un poco más discutible, pero tiene mucho más a favor que en contra, a mi juicio. Nombres que nos suenan hasta hoy, ¿eh? Hermógenes Pérez de Arce, Jovino Novoa, ¿te suenan? Claro. Sí. Jovino Novoa primero. Bisabuelos de los actuales. Francisco Echaurren, en fin, Máximo Lira, gente notable que, a pesar de tener la mayoría de ellos una buena condición económica, partieron a la guerra sin sueldo, sin ningún grado de recompensa mayor que el honor de servir a Chile. Me parece un desprendimiento salvaje. Voy ahora a la pregunta. No me quiero correr. Sí, esto lo releva por su heroísmo, por ser civiles, digamos, ¿no? Sí, Baquedano
Es un personaje colosal. Por eso cuesta explicar lo que pasó a su monumento. Em, me alargo un poquito. Siendo niño, el papá de él, que era un coronel, Fernando Baquedano, parte a la guerra contra la Confederación. Era comandante de un regimiento. Embarca el regimiento en una nave que se llamaba Joven Chilena, y al cuarto día de navegación descubren que en la bodega iba un niño de 14 años Wow. que se llamaba Manuel Baquedano. Y en ese momento, entonces, lo primero que hace el papá es retarlo. Chiquillo es porquería, le habrá dicho. ¿Cómo? Papá le dice, si quieres hazme matar, pero no me devuelvas a Chile. A los 14 años. A los 14 años. Y ahí le pide, finalmente, se queda, combate a los 14 años en las batallas de la guerra de la Confederación, combate en la batalla de Yungay, y a los 15 años es condecorado como veterano de guerra. Era un veterano de guerra de 15 años. Bueno, esa es la parte de su bautizo de fuego de Manuel Baquedano. Después, vuelta a Chile, sigue su carrera militar. Él era el regalón de un regimiento, quería mucho el regimiento Cazadores. Ahí en imagen están mostrando el general Baquedano. Y si ven ustedes en el cubrecilla, que aparece de color verde, o el mandil de color verde, aparece un instrumento musical, un corno. Ese es el corno del Cazadores. Yo, con mi sentido militar, diría que un comandante en jefe no tendría por qué usar el corno de un regimiento determinado. Probablemente los otros regimientos tendrían celos. ¿Por qué mi general usa? Sin embargo, él tenía predilección por ese regimiento. Ahí, en esa pintura, Fray Pedro Subercaseaux lo inmortaliza con ese corno. Bueno, él es el tercer comandante en jefe durante la guerra. Primero fue Justo Arteaga, después era Moscala y después Baquedano. Yo creo que el nivel político, y esto es una percepción mía, que había tenido problemas con Arteaga y con Escala, que ambos habían renunciado, eligen a un general que no tuviera mucho contacto social, que no tuviera mucha influencia política, que fuera más bien introvertido y más bajo perfil. Más bajo perfil. ¿Piola dirían hoy día? Sí, piola. Eso iba a decir, pero dije bajo perfil. Más profesional. Bueno, y nombran a este individuo que demuestra tener un carácter, un sentido de liderazgo y además una experiencia de combate brutal. Él ya había participado en las campañas de ocupación de la Araucanía, en las revoluciones internas de Chile del 51, del 59, en la guerra de la Confederación, cuando era un enano de 14, 15 años. Entonces, si bien no tenía la cantidad de conocimientos teóricos, porque en ese tiempo no había academia de guerra, pero tenía un conocimiento práctico del combate, del manejo de sus hombres, del liderazgo. Su tropa lo quería entrañablemente. Dicen que tenía la costumbre de, no tartamudear, pero de repetir lo que decía. Él repetía lo que decía. O sea, he dicho que pasaremos al reposo, he dicho que pasaremos al reposo. Y repetía. Así que los soldados, ¿sabían cómo le decían? ¿Cómo? Manuel. 2 veces. Mira. Manuel. Baquedano. Así que él es además un general victorioso en las 3, 4 batallas que él comanda. Nunca es derrotado. Confía mucho en el valor del soldado chileno y termina las campañas de la Guerra del Pacífico. Y hay un episodio poco conocido. Guerra Civil del 91, que fue espantosa. Después de todo lo que hicimos bien, nos mandamos un tremendo error, que fue esta pelea entre hermanos de la Guerra Civil del 91. Balmaceda, antes de ser absolutamente derrotada a sus fuerzas y antes de irse a la embajada argentina, donde él finalmente se asiló, hace llamar a Baquedano y le pide, Baquedano ya un general con buenos años, que ya no tenía una actividad profesional fija, más bien había sido senador, le dice: general, ocupe usted la moneda mientras llegan las tropas vencedoras del Congreso. Y Baquedano, en silencio, sin efervescencia, sin grandiosidad, ocupa la moneda, ejerce la primera magistratura de la nación durante 3 días, llegan las tropas congresistas vencedoras y sale, lo voy a decir en metáfora ya que está de moda eso, sale por la puerta de atrás. Perfecto. Entonces, un hombre muy, muy notable.
en su ancianidad, él siempre permaneció en la lista, en el escalafón del ejército. O sea, nunca fue general en retiro hasta que murió. Pero naturalmente ya no tenía mando. Y él se trasladaba a menudo a caballo junto a su ordenanza, también montado, y partían a tomar desayuno al mercado central. Junto a toda la gente. Y imagínense la sorpresa de la gente que estaba en el mercado central, la gente que estaba en sus puestos, que estaba... Y ver ahí en primera persona, A Baquedano. miren quién está ahí, el general Baquedano. Baquedano, que usted recién nos decía que era raro lo que había pasado con el monumento, y Baquedano es un personaje que hasta nuestros días ha generado polémica, sobre todo con lo que sucedió en la Araucanía. ¿Cree que eso fue lo que ha llevado a que su figura haya decaído un poco, tomando en cuenta lo que pasó en el monumento? Qué bueno, Fernanda. Me parece estupendo este tema para poder aclarar algo. La ocupación de la Araucanía era un deber del Estado de Chile. Era impresentable que, conforme a la herencia, al legado de España, esa porción de territorio que le correspondía al Estado de Chile no fuera ocupado. Se necesitaba eso porque había que tener una mayor producción agrícola y no podía Chile terminar en el río Biobío y comenzar después en Valdivia. Pero además había otro punto que rara vez se toca. En esa misma época, los argentinos al mando del general Roca habían efectuado lo que ellos llaman la campaña del desierto, que es la ocupación de la Patagonia, de toda la Patagonia argentina. Claro. Entre nuestros hermanos argentinos siempre ha habido algunos pensadores que, no todos, pero hay algunos pensadores que piensan que Argentina debe ser un país bioceánico. Claro. ¿Qué pasaba entonces si este espacio territorial no estaba incorporado al Estado de Chile? O sea, quedaba absolutamente vulnerable. Lo mío es una especulación, por favor, para que nadie vaya a decir de dónde sacó esto este señor. Pero es bastante posible bajo el punto de vista de teorías geopolíticas, teorías de los espacios vacíos. Los espacios vacíos se ocupan. En consecuencia, lo que hizo en ese entonces el capitán Baquedano fue ser parte de ese ejército de ocupación, obedecer la orden que había, y su participación, por lo demás, ahí entiendo que fue de 1 año y medio. Era un capitán sin tener mayor posibilidad de resolución, sino que aquella de cumplir órdenes. Y en ese sentido, ¿qué errores estratégicos o decisiones cuestionables cometió Chile durante la campaña? ¿La campaña cuál? En la campaña, en la batalla en general, en todo el escenario de la Guerra del Pacífico. Bueno, habría que analizar uno por uno. Yo creo que en general, en lo político estratégico, la decisión política, fue el espacio de tiempo que se demoró en llegar a Lima. O sea, la guerra parte el 14 de febrero del 79. Hubo mucho tiempo que el ejército permaneció inmovilizado porque se trataba de buscar soluciones políticas que no se consiguieron. Y recién se logra llegar a Lima, entrar a Lima, en enero del 81, 2 años después. Esto pudo haber sido mucho más rápido. Pero lo que es aún peor, cuando habiendo entrado a Lima, todo Santiago, todo Chile estaba alborozado, celebrando la victoria, un país vencedor, arcos triunfales, volvían las tropas por la Alameda, están las fotos de los arcos triunfales, en Valparaíso también. Era un nivel de patriotismo, o a veces de patrioterismo, que no es lo mismo, magnífico. Y sin embargo, la guerra se prolongó por 3 años más. Y esa guerra es la de los batallones olvidados. Hay una canción muy bonita de los 4 cuartos, Batallones Olvidados. A ver, yo quiero saber si la conozco. No, oiga. ¿Pero cuál es? Fernanda, si hacemos un dúo, canto. Pero es que no sé, yo creo que me la puedo saber. Pero ¿qué dice la letra, por lo menos, para poder hacer memoria? Batallones olvidados. Y recuerda esos batallones que seguían dando lucha por Chile en la sierra peruana. A ver si usted lo encuentra ahí rápido. Internet nos ayudará. Estamos analizando en esta mañana junto a Marco López Ardiles todo lo que tiene que ver con respecto a esta aventura que fue la Guerra del Pacífico. Ahí lo tengo. Batallones olvidados de banderas en jirones, veteranos sostenidos por sus tercos corazones,
También los rostros queridos que antaño alentaban, me siento como en el colegio, tiempo, combate y olvido, los borraron de sus almas. 5 años de campaña fueron raleando sus filas y en medio de las montañas están 1000 cruces perdidas. Mira qué Hablando, bonito. Marcos, del triunfo de la guerra, de quién, de quién ganó la guerra, que en este caso queremos saber quién tuvo más injerencia en este triunfo. ¿Quién fue más decisivo? ¿El ejército o la Armada de Chile? No me hagas esa pregunta, Fernanda. ¿Por La qué? complica usted. A ver, Después de haberle ver. recitado este poema. la Armada tuvo un papel importantísimo porque si no dominábamos las comunicaciones marítimas de superficie, así le llaman mis amigos marinos, es decir, si no teníamos el poder de las avenidas del mar, no podíamos trasladar un ejército a obtener la victoria. O sea, Claro. era fundamental. Era clave. Pero el papel del ejército, lo diré de otra forma, no hubo ningún buque que entró a Lima. Ya, ¿Me entiendes? sí. Claro, hay un tema, hay tema de peso. Y Bueno, ahí, las guerras, y me van a perdonar otros que discrepen, pero las guerras evidentemente se ganan con la presencia de la bota del infante, que es la que ocupa finalmente. y ahí, ¿qué lecciones estratégicas, políticas, humanas cree que siguen vigentes para las Fuerzas Armadas? En especial esta relación de Chile, Perú, Bolivia. También hay que meter a Argentina, todo lo que tiene que ver con respecto a estos escenarios. A ver, es muy importante. En primer lugar, Chile declara, y no solamente declara, sino que ejerce una posición absolutamente pacífica con respecto a sus vecinos, y lo único que anhela es tener la mejor relación, porque eso nos trae prosperidad a todos. Pero esa mejor relación tiene que sostenerse con una adecuada capacidad de disuasión. ¿En qué consiste la disuasión? En decirle al vecino, mire, si usted intenta cualquier aventura contra nosotros, no le va a salir gratis. Eso le va a costar caro. Pero para tener una adecuada capacidad de disuasión hay que tener los hombres, el material, el presupuesto y sobre todo la voluntad política de ejercer disuasión. Hoy día y hace muchos años mantenemos la mejor relación con nuestros vecinos. Sin embargo, esa buena relación se mantiene siempre frente a actores racionales. ¿Qué pasa si tenemos al frente un actor irracional? Por eso que hay que mantener la disuasión apoyada en un efectivo sustento de la capacidad militar. Militar en el sentido amplio, militar, naval y aérea. Perfecto. Marcos López Ardiles, hoy día con nosotros en Turno en Vivo, explicándonos todo lo que tiene que ver con la Guerra del Pacífico y demás, porque hasta cantamos. Oiga, Hasta cantamos. no puedo, para cerrar, no puedo dejar de invitarlo a que recuerde su anécdota favorita de todo lo que ha estudiado con respecto a esta guerra. Algo que usted siempre le llame la atención o que sea un buen elemento para contar en una mesa de conversación. Algún hito que usted crea, esta imagen, este personaje, esta historia creo que siempre se pierde y hay que ponerle en la mesa. Son muchos, pero si usted me pone en esa encrucijada, a mí se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo de la Concepción, de la muerte de esos 77 chilenos perdidos en un pueblo lejano en la sierra peruana, que deciden ellos morir antes de entregar la bandera. Y mueren uno a uno hasta que los 77 de esa pequeña guarnición desaparecen y además son cruelmente martirizados. A mí es ese episodio. Y sobre ese episodio, si ya quiero un hecho puntual, hay una carta que es fantástica, que es la carta que escribe Ignacio Carrera Pinto al coronel Canto cuanto le intima rendición. Le mandan una carta, le mandan un mensaje donde le dice: ríndase porque usted tiene mucha buena fuerza, es innecesario que tengamos esta batalla. Y Ignacio Carrera Pinto le contesta algo así como: en la capital de Chile, en uno de sus principales paseos públicos, existe inmortalizada en bronce la estatua de José Miguel Carrera, prócer de la independencia, cuya misma sangre corre por mis venas. Era el nieto. Mira. Comprenderá usted que ni como chileno ni como descendiente de aquel me pueden intimar sus amenazas de rigor. ¿Qué le parece? Ahí No, tenía espectacular, anécdota, espectacular ¿viste? el Eso cuadro. estaba preguntando. Marco, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada.
Muchas gracias, Yo Marcos. les agradezco mucho este destello de patriotismo y de chilenidad que tanta falta nos hace. Gracias. Acá en este especial, 21 de mayo, en turno.